Lo leemos juntos y fuerte. Aconteció que estaba ¿quién? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: ¿qué? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Puede tomar su asiento, por favor, en esta mañana. Hermano, y hay cosas esenciales en la vida del ser humano, por supuesto, pero en la vida espiritual también hay cosas que nosotros no podemos dejar de lado. Hay cosas que nosotros debemos de darle prioridad en nuestra vida espiritual. Y una de ellas es la oración. ¿Cuántos hombres y mujeres de oración han venido esta mañana? Y ni por la comida oran. Y yo deseo hablar, hermano, porque somos hombres y mujeres necesitados del Señor. Obviamente necesitamos establecer una comunión con Dios. Diga conmigo: comunión. ¿Y qué es la oración? Es tener una comunión con el Señor. Es tener un diálogo. Diga conmigo: diálogo. Es tener un diálogo y poder platicar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esta mañana al despertar hicimos una oración? ¿O cuántos esta mañana al despertar lo primero que hacemos es tomar el celular y empezar ¿a qué? A leer la Biblia? Hermano, la oración es esencial en nuestra vida, pero lastimosamente muchas veces nosotros tenemos años de ser cristianos, pero no podemos orar. Me llevaba la sorpresa hace un par de días, y no en una ocasión, sino en muchas ocasiones, de que de repente hay gente que me dice: pastor, vamos a comer. Por eso es que me estoy poniendo rellenito. Gracias, hermanos. Y de repente vamos, y ya cuando sirven la comida les digo: vaya, oremos, ore usted. Y en algunas de esas ocasiones me dicen: pastor, yo no puedo orar. No oramos ni por la comida. ¿Cuántos somos agradecidos aquí? ¿A cuántos les gustan esas personas que son agradecidas, hermano? No, esas personas que son todas dulcitas. No, esas empalagan. No, pero aquellas personas que son agradecidas, que tal vez usted hizo algo, una buena acción, le regaló unos $100 como buen cristiano, y ahí está la persona: hermano, gracias, mire qué bendición haberlo conocido, y hasta oran por usted. Pero qué feo es, y es el común siempre, que usted hace el bien y por hacer un bien siempre hace un mal. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿A cuánto les ha pasado? Que dice usted: no, hombre, yo le voy a ayudar a este porque pobrecito, y después de enemigo queda con usted. ¿Cuántos prestaron alguna vez dinero? Y después, porque usted es un buen cristiano, no les anda cobrando. Después quedan de enemigos con nosotros por haberles hecho un favor. Ya ni le hablan a uno. ¿Por qué? Por haberle hecho un favor. Pero qué bueno es que hay hombres y mujeres que tienen un corazón agradecido con el Señor. ¿Cuántos han venido agradecidos con el Señor esta mañana? Hermano, pero lastimosamente nosotros salimos a comer y ni siquiera orar por la comida podemos. ¿Y qué refleja eso? Que no tenemos una vida de oración. Que no tenemos una vida de oración y no sabemos ni cómo orar, no sabemos ni por dónde iniciar y ni por dónde terminar. Pues tenemos 10 años de ser cristianos. En la mañana nos levantamos y andamos como queremos, pero nunca nos encomendamos en las manos del Señor. Nos va mal y al final del día le estamos reclamando al Señor: Señor, no tuviste cuidado de mí, mira, me robaron, ni siquiera sentí, ni la cartera traigo. Con que se la roban en iglesia, ¿cómo no se la van a robar en la 42B? Tóquesela a ver si la anda, hermano.
Entonces yo deseo hablar esta mañana de una oración modelo. Diga conmigo, una oración modelo. ¿Cuántos sirvieron de modelo alguna vez aquí en sus vidas? No, nunca. Yo lo voy a tomar de modelo. Aunque sea de la Coca-Cola, pero de la Coca-Cola en bolsa, por gorditos. Hermano, y nosotros vemos en el Evangelio según San Lucas, y no también solo en Lucas, sino en los Evangelios, en Mateo, que Jesús hizo una oración no para que fuera como un rezo y que nosotros lo estuviésemos repitiendo, sino que esta oración nos enseñara mucho a nosotros. Y esta oración nos da muchos destellos para que nosotros aprendamos. Diga conmigo, aprendamos. Aprendamos a orar. ¿Cuántos desean aprender a orar? La carta de Santiago o Santiago es bien específico. Y Santiago dice que muchas veces no recibimos ¿cuántos han hecho alguna oración aquí en sus vidas y no han recibido? Levante la mano. Déjeme decirle, hermano, un punto muy importante es de que la oración siempre, diga conmigo, siempre va a ser correspondida. Pero a veces no va a ser lo que nosotros queremos y ya lo vamos a aprender. Nosotros, ¿cuántos queremos un sí de parte de Dios? Todos, hermano. Te va a jugar a la lotería y quiere un sí de parte de Dios. Pero muchas veces siempre vamos a obtener una respuesta y muchas veces no es un sí. Muchas veces es un ¿cuántos les han dado gracias a Dios por esas oraciones que nunca las respondió el Señor? O tal vez no que nunca las respondió, sino que no fue lo que nosotros queríamos, sino lo que Dios quiso. Hermano, usted y yo no se imagina de lo que Dios nos ha librado, porque muchas veces no sabemos pedir como dice Santiago. ¿Pedimos para qué? Para nuestros deleites, pero no para glorificar al Señor. Entonces, hermano, yo deseo hablar esta mañana de una oración modelo, cómo usted y yo debemos de orar, hermano. Y Jesús en este primer versículo nos deja enseñar muchas cosas. Y una de las primeras cosas es que dice la palabra del Señor que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué significa? Que Jesús tenía una vida de oración. Jesús tenía un estilo, hermano, y es que la oración no solamente debe de ser palabras vanas. La oración no debe de ser solamente querer apantallar al Señor, querer decir palabras en griego, en arameo, que ni usted ni yo entendemos, con que ni español podemos hablar, ¿verdad, hermano? Pero muchas veces queremos buscar palabras vanas. Y decimos, tal vez si digo esta palabra el Señor me responde. Si el Señor conoce su corazón. Y no es repetición de palabras, no es palabras vanas, hermano. Es un corazón manso, sencillo y humilde. Y hay muchas cosas que nosotros debemos de aprender de la oración. Y la oración es comunicarnos con el Señor. Tan importante es la comunicación ahora en día, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos tenemos familiares lejos de acá del Salvador? Qué bendición que ahora podemos contactarnos con ellos tan rápido, ¿verdad? Ahora una llamada no cuesta. Ahora hasta hay llamadas gratis en aplicaciones. Y antes se recuerda usted que tenía que hacer un montón de fila para ir al teléfono ¿cómo se llamaba? Antel. Hermanos, cuídense por favor, porque ya les pasó a la juventud. ¿Se recuerdan? Ahora no. Ahora usted se lo saca de la bolsa, y no se lo saca de la bolsa, se lo saca al hermano que tiene a la par y pega una llamada. Amén. Qué importante es la comunicación en las familias, con nuestros hijos. Qué importante es la comunicación. ¿Por qué nuestros hijos cuando llegan a viejos se nos rebelan? ¿Por qué no tuvimos una buena comunicación con ellos?
En todos los lugares es importante la comunicación. En su trabajo, ¿por qué le va mal a usted con su jefe? ¿Por qué no quiere a su jefe? Porque no tiene comunicación con él. Porque comunicación no solamente es estar peleando, eso no es comunicación. Comunicación es llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, qué importante es la comunicación entre nosotros como hermanos. Ahora imagínense qué importante es la comunicación con nuestro Creador. Y una oración es eso, comunicarnos con el Señor, es dialogar con el Señor, es venir con un corazón, diga conmigo, sincero. Que al Señor no lo vamos a engañar. Vea al que está a su lado, por favor. Yo sé que ya lo conoce. Y a saber cuántas veces le ha engañado él a usted o ella a usted. Pero usted al Señor jamás lo va a engañar. Jamás lo va a engañar. Entonces, hermano, eso es una oración. Poder comunicarnos, poder dialogar con el Señor. Pero quiero que pongamos atención también, porque una oración no es una obligación que Dios tiene que corresponder como usted quiere. Y es ahí donde nos hemos equivocado. Porque muchas veces decimos, pastor, si yo pasé orando 10 años y nunca me lo concedió el Señor, es que no era obligación de Él. Hay cosas que ni siquiera ya necesitan de una oración, sino que necesita que nosotros cambiemos, que nosotros seamos transformados. Muchos pasamos orando, Señor, cambia mi corazón, ya no quiero pecar, ya no quiero cometer este mismo pecado con repetición. ¿Cuántos hemos dicho así? El Señor está escuchando esa oración. Pero si usted no le permite al Espíritu Santo que lo transforme y que lo cambie, nunca va a cambiar, hermano. Hay muchos que deseamos cambiar, pero no ponemos de nuestra parte para cambiar también. Entonces, una oración no es una obligación, ¿sí? Una oración no es para querer doblegar a Dios, que Él haga lo que yo quiero. Diga conmigo, Dios es soberano. ¿Qué significa? Literal, no es que Dios haga lo que le da la gana. Dios hace lo que nos conviene más a nosotros. ¿Que nos va a doler a veces? Puede ser. Porque la respuesta puede ser un no. Puede ser. Pero hermano, no hay nada más inteligente que aceptar el no de Dios que un sí de nosotros, que nos vamos a equivocar el día de mañana. No hay nada más inteligente que eso. ¿Cuántos le han dado gracias a Dios por el no que recibieron de parte de Él? La Biblia nos enseña que debemos de darle gracias en todo tiempo, en todo momento. Hermano, y yo he escuchado, porque hay gente que le gusta orar en voz alta. Tal vez no es lo mío. Lo mío, cuando yo estoy solo acá, trato la manera de orar en voz suave. Pero hay gente que le gusta orar en voz alta, que le gusta que todos escuchen su oración. Si a usted le gusta, está bueno, dele con todo. Pero no es lo mío. Y lastimosamente, hermano, nosotros muchas veces creemos que la oración solo son quejas. Decimos, ay, yo pasé 1 hora orando. No, hermano, no se equivoque. Usted pasó 1 hora quejándose con el Señor. Señor, ¿y por qué no me lo diste? Ya tiene 50 años y está orando todavía por el joven que la dejó hace 15 años. O cuando tenía 15 años. Señor, si ese papacito era mío. Más no sabía que era el diablo. Ahora diga, Señor, gracias de lo que me libraste. Otro, Señor, ¿y por qué no me diste ese carro si yo lo quería? Se iba a ir a chocar, hermano. Señor, ¿y por qué no me diste la casa? Dios tiene un propósito con usted. Pero pasamos toda la vida creyendo que estamos orando y lo que estamos haciendo es quejándonos. Quejándonos. Señor, mira a mis hijos, no me hacen caso. Señor, mira aquí, Señor, mira allá, mira por qué no me diste, dice, ¿por qué me quitaste? Señor, ¿por qué estoy en desgracia? Señor, ¿por qué estoy enfermo? Señor, ¿por qué no tengo trabajo? Eso no es una oración, eso es una queja. Entonces, pasamos la vida quejándonos, pero no pasamos la vida orando. ¿Estamos entendiendo? Pero
por medio de la oración, hermano, cuando usted verdaderamente empieza a orar y a clamar en el Espíritu, usted recibe, diga conmigo, fortaleza del Señor. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos venido a este lugar pensando que es la última vez que vamos a venir? Yo lo decía seguido. Bueno, me voy a sincerar con ustedes. ¿Quiere que me sincere, sí o no? ¿Sí o no? Amén. No les digo entonces. Yo por mucho tiempo le he dicho: ay, Señor, yo ya no quiero. No, yo ya no quiero ni ir a la iglesia. ¿Cuántos le han dicho así? Que ustedes pueden decir: ay, el pastor diciendo eso, y no soy carne igual que usted. Carne chuca, pero igual que usted. Y sucede, hermanos. Pero cuando nosotros venimos a la casa del Señor, diga conmigo, recibimos nuevas fuerzas en el Señor. Cuando usted ora, de repente usted no anda ganas, anda desanimado, no quiere hacer nada. El apóstol Pablo decía de que aunque él no quería, él llegaba y se postraba delante de la presencia del Señor. Y cuando él no tenía nada que decir, él no era como nosotros que empezaba a quejarse, sino que él no tenía nada que decir porque tal vez andaba desanimado, porque tal vez en los viajes no le había ido como él quería. Entonces dice que él guardaba silencio, pero se postraba delante de la presencia del Señor, y su espíritu gemía delante de la presencia del Señor. Y él era fortalecido una vez más en el Señor. Entonces, ¿para qué nos ayuda la oración, hermano? Para ser fortalecido. ¿Por qué toda la vida andamos desganados? Ay, me duele acá, me duele allá. Dolores le hubieran puesto de nombre. O farmacia quizás. Todos los días amanecemos con un ataque diferente. Pero ¿cuántos hemos amanecido con un nuevo día dándole gracias al Señor? Señor, gracias por este dolor que me has dado, este dolor chuco, y ya me lo vas a quitar. Y no me lo quitas, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la oración, diga conmigo, nos fortalece. Cuando usted ora, usted no está solo. Cuando usted ora, el Señor está con usted ahí escuchándolo. Entonces, ¿qué nos da la oración también? La oración nos da compañía. ¿Cuántos vamos caminando por la calle? ¿Cuántos vamos en el bus? ¿Cuántos estamos en el trabajo y estamos orando? El Señor fue específico y dijo que debíamos de apartar un tiempo para la oración. Pero a veces por el diario vivir suyo y el mío, no podemos apartar tanto tiempo, ¿sí? Pero ahí en medio del trabajo, en medio de donde usted anda caminando, en medio de donde usted se encuentra, ¿cuántos apartamos un momento para ir hablando con el Señor? Señor, cuídame, mira cuántos enemigos se están levantando en contra de mí, mira cuánto mañoso hay aquí. Señor, guárdame. ¿Y cree que el Señor no lo ha guardado en tantas veces? Hermano, somos tan ingratos que dejamos de darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no nos dimos cuenta que Él nos guardó. Usted no sabe cuántas veces se iba a caer del bus. Usted no sabe cuántas veces un carro iba dirigido hacia usted y a golpear a usted y a su familia. Usted no sabe cuántas veces alguna persona estaba maquinando pensamientos perversos en contra de usted, queriéndole robar, tal vez no algo físico, pero tal vez queriéndole robar la paz. Y el Señor lo libró y usted ni cuenta se dio. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por aquellas cosas que ni cuenta nos dimos? Es que en la oración hay compañía. Y lo más importante, en la oración hay respuesta. ¿Cuántos desean obtener una respuesta esta mañana? Diga: Señor, yo deseo recibir una respuesta esta mañana. Pocos desean una respuesta. Pastor general siempre nos enseñó que debíamos nosotros actuar en fe. Pero es que yo los hago que levanten la mano, no para estarlo fregando. Y le digo que levanten la mano porque si no se duerme también. En medio de la oración hay respuesta. ¿Cuántos creen con todo su corazón que esta semana van a recibir una buena noticia? Que esta semana van a recibir una respuesta de parte de Dios. Déselo fuerte porque es para Él el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Pero también antes de entrar en materia o antes de entrar al cuerpo del mensaje, hay cosas que usted y yo debemos de
saber cómo llegar en una oración. Todos los que estamos aquí hemos sido hijos o somos hijos. ¿Cómo le llegábamos a nuestros padres cuando queríamos nosotros salir? Cuando teníamos 15 años, queríamos salir con nuestros amigos jóvenes por la noche. ¿Cómo le llegaba a usted su papá? ¿Verdad que llegaba humilde? Aunque no es humilde, llegaba humilde. Ay, papito lindo. En la oración es similar. Usted no debe de llegar ante Dios queriendo obligar a Dios. Lo dijimos hace un momento. Dios es soberano. Él siempre va a saber más que usted. ¿Que le va a doler? Yo no estoy diciendo que no, que puede que duela, pero que Él sabe más que yo, no tengo ninguna duda. Entonces, ¿cómo usted debe llegar ante la presencia del Señor? Con humildad y con mansedumbre. Pero hay muchos que le venimos a obligar al Señor. Yo recuerdo de un hermano aquí que las oraciones de él eran: Señor, y te pido que lo hagas. Vaya decía. Le decía: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Así somos muchas veces. ¿Cómo debemos venir cuando vengamos en oración? Con mansedumbre y con humildad, aceptando la voluntad soberana, perfecta y agradable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, un discípulo le pregunta a Jesús: enséñanos a orar. Un discípulo, imagínense, un discípulo es una persona que es seguidora de Cristo. En ese momento no era una persona que se acababa de convertir. No era una persona que acababa de encontrar o acababa de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Era un discípulo que no podía orar. Que no le dé pena, hermano. Si no, esta mañana vamos a aprender juntos, amén. Y un discípulo le dice a Jesús: enséñame a orar. Y en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos diversas oraciones que han sido respondidas y que nosotros podemos tomar como referencia. Está la de Ana. Ana oraba por su hijo. Ella quería quedar embarazada. Y se los he dicho en repetidas ocasiones que antes tener o querer tener un hijo era una bendición. Las mujeres lo deseaban. Ahora las hermanas no desean. Hoy chuchos agarran. Hay hijo y le ponen de nombre Elías al chucho. Lucas. No, hombre, póngase a trabajar, pero cásese antes. Entonces, antes era una bendición tener hijos. Y Ana oraba, y yo no sé cuánto tiempo pasó Ana orando, y llegó a un momento que hasta el sumo sacerdote la miraba orando y decía: esta bola anda, borracha anda. ¿Por qué? Porque en una oración, ¿qué significa esto? Que no solo gritando nos va a escuchar el Señor. En voz suave, solo moviendo nuestros labios posiblemente, el Señor nos va a escuchar. ¿Cuántos han hecho oraciones así y el Señor se las ha correspondido? ¿Cuántas veces usted ahí yendo en el carro para su trabajo ni siquiera abre la boca? Va escuchando cualquier alabanza, digamos lo que sí, y va orando, ni siquiera su boca abre y el Señor la responde. Y Ana, así fue, dice la palabra del Señor, que solo sus labios movía. Ni siquiera le estaba gritando al Señor. Me imagino que ya estaba cansada: Señor, dame un hijo. Hoy sí, ya lo quiero. Pero Ana tuvo una acción y le dijo que se lo iba a presentar y que lo iba a entregar como una ofrenda. Y allí fue donde el Señor le correspondió. Jabes también oró por bendición y el Señor le bendijo. Elías, el profeta, en una ocasión oró por un joven que había muerto. Y aquel joven no quedó muerto, ¿verdad? Sino que resucitó también. Jonás dentro del pez, siendo desobediente, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y qué fue lo que pidió? Allá mandó a escupir aquel pez grande el Señor. Entonces, las oraciones son correspondidas, hermano. Pero hay maneras en las cuales usted y yo lo debemos de hacer. Y decíamos, hermano, de que un joven o un discípulo le decía al Señor: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque veía en Jesús que Jesús sí oraba.
Veía en Jesús que Jesús tenía un estilo de vida, que Jesús oraba en todo tiempo, en todo momento. Y así como aquel discípulo ahora, esta mañana, si tal vez usted y yo no podemos, o si tal vez en nuestra vida se refleja ese versículo de Santiago que no recibimos porque pedimos mal, entonces digámosle al Señor: Señor, enséñame a orar conforme a tu voluntad. Si usted no ha recibido, dígale: Señor, enséñame a orar. Tal vez no he recibido porque estoy pidiendo mal. Tal vez no he recibido porque no estoy pidiendo de la manera adecuada. Pero hay una oración que a nosotros nos puede ayudar. Y obviamente Jesús, si usted se fija y es atento, Jesús no le enseñó a sus discípulos a predicar. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Diga conmigo: a orar. Y esta mañana yo deseo que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe a nosotros a orar. Miren lo que decía el apóstol Pablo en el libro en la carta de Efesios, 6:18. Efesios 6:18. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Orando, ¿cómo? Se puede orar en todo tiempo, hermano. Muchas veces nosotros creemos que es necesario estar en la casa del Señor para orar. Y hay otros que venimos a la casa del Señor y solo aquí oramos en la casa. Otros estamos en el trabajo, nunca hemos orado en el trabajo. Otros estaban en el negocio, nunca hemos orado en el negocio con los trabajadores. Pero Pablo estaba aconsejando y decía: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo estaba diciendo en pocas palabras: oren con fervor, oren en el Espíritu. Y él decía: y velando en ello con toda, ¿qué? Perseverancia. Y súplica por todos los santos. ¿Por qué perseverar, hermano? Porque a veces vamos a recibir con una oración. Yo he recibido muchas respuestas de parte de Dios con una oración. Con una oración he recibido respuesta de parte del Señor. Pero en otras ocasiones vamos a pasar, ¿qué? No sé cuánto tiempo. Un mes, 2 meses, un año orando. ¿Por qué decía Pablo? Con perseverancia. Porque usted debe permanecer. Usted debe perseverar en la oración. Pero hay otros que venimos y le decimos: ay, Señor, si ya te oré y por lo mismo y por lo mismo. Ay, ve qué haces. ¿Cree que el Señor le va a responder así? ¿Cree que al Señor usted le va a ganar así, de esa manera? ¿Sí o no que a veces hemos sido tan malcriados con el Señor? Y el Señor ha sido tan bueno con nosotros. El Señor ha sido tan bueno con nosotros que aún sin merecerlo, el Señor nos ha bendecido como no tiene idea. Entonces Pablo estaba diciendo que usted y yo debemos de orar con perseverancia. Y vamos al versículo 2, volvamos a Lucas 11:2, por favor. Y siempre vamos a estar volviendo, así que no lo pierda póngale el dedito ahí para que no se le pierda el libro. Hermano, y es hermoso que el mismo Jesús nos deja una lección a usted y a mí de cómo usted y yo debemos de orar. Mire lo que dice la palabra del Señor: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre. ¿Qué decía ahí, hermano? Ahora nosotros vemos a nivel mundial que ha entrado algo que creen que Dios es el Padre de todos los seres que existen en el mundo. Déjeme decirle que eso no es así. Déjeme decirle que todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos. Hijo es aquel que hace la voluntad del Padre. Dice la palabra del Señor, si no me equivoco, en el libro de Juan, de que Él nos dio potestad de ser hechos hijos. ¿Cuándo? Cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que no todos son hijos entonces. Pero usted, si ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, usted tiene la dicha, hermano, que usted tiene un gran Padre. Quizás a usted le tocó un padre irresponsable,
Quizás a usted le tocó un padre que nunca veló por usted, que quizás solo lo engendró y se fue. Quizás a veces ni el apellido le dio. Hace poco venía un hermano ahí y me decía, hace mucho tiempo, me decía hace como 6 meses, quiero conocer a mi papá, me decía. ¿Y por qué? Le decía yo, según yo, porque él quería, pues sí, conocerlo, porque nunca lo había conocido. Y no, lo que quería era sacarle dinero. Ayúdeme, me decía, dígalo a los abogados de la iglesia. Yo le decía, ¿y para qué? Para sacarle dinero. Ah, pues ahí me trae, le dije. Y así muchos de nosotros hemos crecido quizás, pero otros hemos tenido la oportunidad de tener un padre o padres extraordinarios, padres como ninguno. Hermano, pero la misma palabra del Señor dice en el libro de Mateo, que aún nosotros, siendo, diga conmigo, malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas dádivas a nosotros? Si usted tiene al Señor como Padre, no le va a hacer falta nada, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dijo Padre, y ahora la gente cree que aunque estén desobedeciendo, aunque vayan en contra del Señor, dicen, no, si yo soy hijo del Señor. No, hijo es aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces usted esta mañana puede decir en sus oraciones, Padre, porque Él es su Padre. Y usted está reconociendo que usted no es una persona huérfana. Usted está reconociendo que hay una persona atenta de sus necesidades. ¿Cuántos padres han venido esta mañana? ¿Sí o no, hermano? Que nosotros queríamos o queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Si usted estudió en un buen colegio o en una buena escuela, pues usted quiere que su hijo sea mejor que usted, ¿o no? Usted quiere que su hijo aprenda todos los idiomas habidos y por haber. Usted quiere que su hijo se prepare. Usted quiere que su hijo sea un hijo de Dios. Usted quiere que su hijo sea temeroso de Dios. Usted quiere que su hijo le vaya bien, que tenga el mejor sueldo, que no sea el último en la cola, sino que sea el jefe de todos. ¿Sí o no? Entonces el Padre que está en los cielos, ¿cuánto más no ha de querer bendecir a su iglesia y a su pueblo? ¿Cómo no ha de querer bendecir a sus hijos? Porque necesita usted reconocer que Él es su Padre. Y por eso le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y hace una especificación buenísima para todos nosotros. No dice Padre mío. Imagínense si hubiera dicho Padre mío. Él dice Padre nuestro. Sigamos. Dice la palabra del Señor y les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número 1, usted debe reconocer que tiene un Padre, pero también debe reconocer la autoridad que tiene el Padre. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 115:3. Si quieren no lo busque, solamente tal vez estos muchachos me lo ponen ahí para que usted lo revise, porque después seguimos en Lucas. Pero mire lo que dice Salmos 115:3. Dice, nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Eso refleja ¿qué? Autoridad de parte de Dios. Y esta noche usted puede saber de que el Padre no solamente está en el cielo, sino también está aquí con usted en su corazón. ¿Cuántos le pueden sentir? ¿Cuántos pueden sentir la presencia del Señor? ¿Cuántos pueden sentir la paz del Señor? Unos que la están sintiendo fuerte porque ya se durmieron. Entonces dice la palabra del Señor que usted y yo debemos de atender y saber que Él es nuestro Padre, que Él está en el cielo, y eso refleja autoridad. Y dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué refleja esto? Que en medio de la oración usted no solamente porque hemos confundido y hemos creído que la oración es solo para pedir. Es parte de, pero la oración no solo es para pedir. Jesús nos estaba enseñando que usted y yo en medio de la oración debemos adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dice, santificado sea tu nombre. ¿Cuánto glorificamos a Dios en nuestras oraciones? ¿Cuántas veces usted se ha detenido y le ha dicho, Señor, hoy no te voy a pedir nada, hoy voy a adorarte y a glorificarte en mi oración?
Hoy te voy a decir, Señor, cuán bueno eres tú, cuán hermoso has sido tú. Señor, no me ha hecho falta nada, aunque estoy quebrado tal vez económicamente, no me ha hecho falta nada. Tú has sido mi sustento, tú has sido mi fortaleza. ¿Cuántos se han detenido a hacer este tipo de oraciones? ¿Cuántos le han dicho, Señor, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, tú eres lo mejor que yo tengo? Pero creemos que la oración es solamente para, venga para acá. No, la oración es también para dar. Y dice la palabra del Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor a usted y a mí nos dio algo que se llama libre elección. El Señor a usted no lo obliga a hacer lo que Él quiere, pero usted sabe que si usted no hace lo que Él quiere, pues le va a ir mal. Y Jesús estaba diciendo: hágase tu voluntad. ¿Sabe por qué? En el cielo, porque en el cielo sí se hace la voluntad del Señor, aquí en la tierra no. ¿Qué significa que se haga la voluntad de Dios? Obedecer a lo que Él quiere, obedecer a lo que Él desea de usted y de mí. ¿Y lo estamos haciendo? Acá en la tierra cuesta a veces. Dice en el libro de Mateo 26:42. Mateo 26:42. Y Jesús nos da una gran lección. Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo para poder salvarle a usted y poder salvarme a mí. Hermano, y Jesús era obediente al Padre. Y Jesús testificaba, Jesús decía: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Cuántos hemos orado así, hermanos? ¿Cuántos hemos orado? Y quizás llegamos a un límite en nuestras vidas donde ya no sabemos ni siquiera cómo orar. Y la última elección, cuando debería ser la primera, decimos: Señor, entonces ahí ve vos qué haces. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Nadie dijo que la voluntad de Dios iba a ser fácil de aceptarla. Hermano, yo creo y considero que no hay nada más difícil que aceptar la voluntad de Dios. Pero es lo mejor que podemos hacer. Fuera de Él no hay nada, hermano. El mundo no nos va a ofrecer nada bueno, al contrario. Entonces usted y yo debemos de aceptar la voluntad del Señor. Y mire lo que decía Jesús. Sintiendo dolor, dice la palabra del Señor, que Él sudaba sangre, porque Él estaba abatido, porque Él estaba preocupado de lo que le iba a suceder. Y sabiendo todo lo que Él iba a atravesar, Él no oró y Él no dijo: Señor, no voy a hacer tu voluntad. Él dijo otra vez, fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermano, le está yendo mal a usted en la vida. No quiera obligarle al Señor que le dé lo que usted quiere. Dígale al Señor: Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad en mi trabajo, que se haga tu voluntad en mi vida, en mi hogar, que se haga tu voluntad en mi salud. Y va a ver cómo el Señor va a obrar en sus vidas. ¿Por qué? Porque esta es una oración modelo. Y mire lo que dice Lucas 11:3. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. ¿No se ha preguntado por qué debemos de orar que Dios nos dé el pan de cada día? Porque si no oramos, vamos a ser como el pueblo de Israel, que creían que me imagino yo que Jesús o el Padre les daba el alimento diario, porque si no ellos iban a creer que ellos eran suficientes y que ya no necesitaban del Señor. Y hay otros estudiosos que también dicen, hermanos, que cuando Jesús decía esta palabra se refería a Él mismo, porque la misma palabra, la misma escritura dice que Él es el pan de vida. Entonces usted lo puede ver de dos maneras: el alimento o Jesús en nuestra vida siempre es ganancia. Y cuando habla acerca del pan, habla de necesidad física, no solamente del pan, sino todo lo que usted también necesita. Y para ir terminando, Lucas 11:4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos
los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, mas líbranos del. ¿Cuántos hemos aprendido a perdonar, hermano? Creo que cuesta perdonar, ¿verdad? No es fácil perdonar. Pero también en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos y dice de que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Entonces debemos de perdonar, y el Señor lo toma por sentado, que usted perdona a aquellos que le han ofendido. Si usted no ha perdonado, le invito a que ahí donde está diga: Señor, yo perdono a aquellos que me hicieron daño, aquellos que quisieron que me quitaran el trabajo, aquellos que quisieron que perdiera mi familia, aquellos que quisieron que perdiera el negocio o que estaban deseando mal en contra de mí. Yo los perdono, Señor. Es difícil perdonar, pero es lo mejor que podemos hacer. Hermano, y el Señor no nos va a tentar. La misma Escritura dice que Él no tienta. Cuando habla de tentación, está hablando más de pruebas. Y que cuando nosotros entremos a la prueba, Él sea nuestro sustento. Y si no nos quita la prueba, y si no nos saca de la prueba, pues Él un día nos va a librar. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, juntamente con la prueba, dará la salida. ¿Para qué? Para soportarla. Y para terminar, sí le invito a que busque por favor Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Una oración modelo, aprendiendo a orar con el Señor. Si usted tiene tiempo de estar orando por algo y no pasa, cambie su oración. Quizás es porque estamos pidiendo mal. Y mire lo que dice Jeremías 29:13, y le invito a que se ponga sobre sus pies, por favor, para leer este versículo. Y dice la palabra del Señor: ayúdeme y leámoslo fuerte y juntos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mi deseo, amada iglesia, amado hermano, es que su oración esta mañana pueda ser atendida. Y si no era atendida, usted haya aprendido esta mañana o recordado cómo usted y yo debemos de orar. Que la oración no es para obligar al Señor, que la oración es para aceptar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Que no podemos nosotros imponerle a Dios cuando Él ha sido el que nos ha formado y nos ha creado. Mejor pidámosle que en medio de la prueba nos ayude a soportar, nos ayude a serle fiel a Él, nos ayude a salir adelante. Hermano, pero no hay nada que no podamos recibir en medio de una oración, a menos que no sea la voluntad de Dios. Recuerde que mientras hay vida, hay esperanza. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo,